Hoy hablamos con... Darío Mariño Varela. ¿De dónde eres? Betanzos, La Coruña. ¿Cómo llegaste al clarinete? A través de un profesor de EGB en el colegio. ¿Qué es lo que nunca falta en tu funda de clarinete? Los clarinetes. Pero vamos a ver, espera, que nunca falta. Mira, pues a mí me gusta llevar siempre. Ahora me he convertido así en esto de que me gustan mucho los humidificadores de adarios, de las cañas, de los estuches. Y a pesar de que he visto que hay uno muy interesante de Van Doren ahora, que puedes meterle tú el agua, tiene una esponjita para meter el agua. Pero yo creo que los humidificadores, las cañas, que haya cañas suficientes, cañas que no falten, el AirTag, que no falte el AirTag. El estuche tiene una pequeña fisura y le he metido ahí un AirTag para tener los instrumentos localizados siempre. Y me lo han recomendado llevar bastantes personas y parece ser que va muy bien en caso de robo, de extravío, etcétera, que incluso a nivel de policía que está muy bien. Tengo amigos de hecho que se han pasado de rosca y tienen uno para el perro, uno para los clarinetes, otro para el coche, otro para... Están a tope. ¿Algún consejo que te dieron que te cambió la vida? Hubo uno cuando era muy jovencito que me gustó mucho, que no lo aprecié en aquel momento. En aquel momento fue un shock, que lo entendí mucho más adelante, que fue Jan Kover, el director de banda holandés. Estábamos en el conservatorio, vino a dirigir la banda del conservatorio. No sé si la banda del conservatorio o una banda hecha era una banda hecha para un curso de dirección. Entonces a los alumnos de conservatorio les contaba como horas de trabajo, ¿no? Eran horas de estudio. Y estábamos allí todos, éramos muy jovencitos, estábamos allí todos intentando tocar todos los conciertos, todo lo rápido y tal. Y él se acercó y me dijo, guárdate algo para después, ¿no? Como, no hagas, guárdate algo para después. Y sí que tiene toda la razón del mundo. Algo que después aprecié. Después más consejos, bueno, después ya a nivel profesional sí que interesante cómo comportarse en orquesta, dónde poner el foco, eso sí que también muy interesante. Sí, Wenzel, cómo mantener mucho el punto de concentración, el enfoque, ese tipo de cuestiones, sí. ¿Dónde y con quién estudiaste? Estudié en el superior principalmente con Carlos Casado, que está en la Nacional, con José María Belló también, que creo que sigue, está en Alicante o en Castellón, está en Comunidad Valenciana, y tomaba clases ya en la época de Galicia, tomaba clases con Vicente Alberola. Después él se fue a Madrid cuando yo tenía unos 16, 17 años tenía yo. Después continué yendo un poco a Progreso Musical a Madrid cuando él daba clases allá entonces, y un añito, dos. Y después me mantuve bastante a mi historia en la orquesta, cuando estaba mucho en la Gustav Mahler, en la orquesta joven, y hacía también todos los años la academia en septiembre. Y ahí lo hacía pues con los profesores que venían, y Pachinga también me dio mucho, en esa época me ayudó mucho. Básicamente lo que me hizo fue demostrar a nivel de praxis cómo funciona el clarinete alemán y cómo funciona el clarinete austríaco, que para mí fue muy revelador en aquel momento. Y sí, o sea, después me mantuve unos años prácticamente yo solo, estudiando. Alguna vez tocaba para Vicente, pero más que nada yo solo. Y después ya el que fue mi profesor a partir de los 23, los 22, tuve una época con Steffen, 6 meses con Steffen. Y después ya el que fue mi profesor de verdad, donde ya empecé a trabajar a tope, ¿no? Digamos, en mucha profundidad, que fue Wenzel Fuchs. ¿Cómo llegaste al sistema alemán? Al sistema alemán llegué a través de grabaciones, es decir, a mí en mi generación coincidió la explosión de todo el material audiovisual, ¿no? Hasta entonces, bueno, pues había CDs, etcétera, pero bueno, de repente aparecían los DVDs o aparecían grabaciones en vídeo, ¿no? Y aunque esté mal, bueno, pues había programas de estos de P2P, de que podías, sin pagar los DVDs, a lo mejor estudiante, pues sin pagar los DVDs a lo mejor podías ver grabaciones muy interesantes. Y a través de estas plataformas audiovisuales o de este material audiovisual llegué al clarinete alemán a través de Karl Leista, y después llegué a la Filarmónica de Berlín. Y ahí ya fue el Karl Leista en música de cámara. Me llamó la atención qué era capaz de hacer, es decir, cómo sonaba, pero no solamente cómo sonaba, que me parecía muy atractivo, sino cómo sonaba y cómo ese sonido se mezclaba
relacionaba con básicamente la mezcla, cómo se mezclaba con el resto de los instrumentos, ¿no? Con los que tocaba, y cuestiones de articulación, por ejemplo, a mí siempre me parecieron en el clarinete alemán muy interesantes. Y después ya fue el descubrimiento más grande, que fue mi profesor, Wenzel Fuchs, que ahí ya vino la pasión por la orquesta y la pasión por estudiar con él, que a mí era la persona que tenía los puntos o las prioridades para mí más importantes, que es el sonido y la música, ¿no? Estas dos cuestiones, era para mí el top, es decir, lo que yo decía, lo que yo tomaba como ejemplo. Y a través de ahí, bueno, pues ya fue la idea de querer ir a Berlín, a intentar estudiar con Wenzel, y sí que la Filarmónica de Berlín sí que fue un objetivo desde muy jovencito, de querer tocar en esa orquesta. ¿Cómo te cambió la vida entrar en la academia? Bueno, pues cambió mucho porque en muchos aspectos, en el aspecto profesional, por supuesto, y en el aspecto profesional también por varias razones, porque por un lado entras en uno de los, para mí, de lo que yo conozco, de los mejores sitios que hay para aprender, ¿no? Aprendes muchísimo, poco de ti y mucho de lo que te está rodeando. Eso es un desarrollo profesional muy interesante, personal, pero también digamos que te abre muchas puertas a nivel profesional, ¿no? Te abre puertas de tocar en otras orquestas, de que te consideren para festivales, conciertos de solista, etcétera, ¿no? Y sí, o sea, te cambia. Y al mismo tiempo también te enfoca un poco, pero bueno, eso ya es una decisión que era previa. Al haber un cambio de sistema con anterioridad, era una cuestión previa, pero también te enfoca al mercado laboral, digamos, de orquesta alemana. Te enfoca a tirar en esa dirección. Sí, pero también es algo muy interesante porque, claro, también depende de cómo tú llegues a ese sitio, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, era llegar al lugar, al templo de la admiración. Es decir, yo era, también porque la mayoría del material audiovisual que había era de esa orquesta, ¿no? Hoy en día sabes que hay orquestas tan buenas como Filarmónica de Berlín. Hoy en día decir la mejor orquesta es, bueno, para mí personalmente es imposible, ¿no? Tienes Radio Baviera, Gewandhaus Leipzig, tienes London Symphony, tienes París, tienes 1000 sitios, ¿no? O sea, hay sitios, en cada sitio se hacen las cosas de manera diferente, pero calidad fantástica. Y sí que es cierto que, claro, que el impacto para una persona joven el impacto que tiene llegar a un sitio en el que tú admiras a todo el mundo es muy grande. Claro, eso también te da un push de energía muy grande el hecho de poder estar sentado en el mismo sitio que la gente que tú admiras y ser un engranaje de esa gran orquesta, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de tocar como clarinete principal en la Filarmónica de Berlín? A ver, es una experiencia, para mí es una experiencia que ojalá se hubiese mantenido, ojalá sea más a menudo, ojalá tenga más continuidad, ¿no? Porque hacer así como hice yo, que fueron al final 2 o 3 veces, pues digamos que son caramelos, pero también hay, o sea, el nivel de exigencia y estrés es muy elevado, entonces son caramelos que al final los disfrutas muchísimo, pero no te quedas con esa tranquilidad, ¿no? Yo creo. Entonces, eso, a ver, el aprendizaje, yo me acuerdo de la última vez que toqué de solista, me llevé una información que todavía estoy trabajando hoy, ¿no? Me acuerdo que me dijo Albrecht Albrecht Maya, el oboísta, ¿no? Me impresionó muchísimo porque, claro, yo estoy muy acostumbrado a, por ejemplo, con el primer fagot, a yo buscar mucho, ¿no? Y me llamó mucho la atención como Stefan Schweiger, ¿no? El primer fagot. Coño, decía, yo sé que este mi está alto y él lo estoy escuchando que lo está subiendo para tocar conmigo. Y decía, joder, qué maravilla. Digo, hostia, muchas gracias. La verdad es que impresionante. Sí, el material, una de las cuestiones para mí fundamentales, ¿no? Te das cuenta de que las mejores orquestas del mundo no tocan forzando. Es decir, el hecho de que haya esfuerzo en la producción del sonido básica es una cruz, ¿no? El hecho de que tiene que ser un sonido con mucha resonancia, fácil, ¿no? Con mucha resonancia y que se mezcle, por supuesto, y después tener rango dinámico, por supuesto, pero el rango dinámico más importante, incluso como solista de clarinete, es el de las 2 P's. Por una razón, porque si tú eres capaz de tocar 2 P's, tú estás tocando con escucha y estás dejando espacio a todo el mundo que puedan poner su texto dentro de la orquesta, ¿no? Y esto a mí me ayudó mucho fue eso, y fue una semana, primera de Mahler. Mira que la primera de Mahler, la idea que uno tiene así de estudiante tal es superpotencia y súper tal, y al final que va al contrario, es decir, buscar más el lirismo y eso, por ejemplo, a mí en mi desarrollo profesional de los últimos años, esto de hablar con Albrecht, por ejemplo, y estaba Emanuel también, me dieron muchísima fuerza para mejorar. Claro, por eso digo que cuando tú tienes ese tipo de exposición constante, eso, tener gente que toca con tanto
nivel a tu alrededor y que tienen tan claro cómo funciona los pequeños detalles, es una maravilla, claro. Eso te da, cuanto más, yo creo que en orquestas de este nivel, cuanto más trabajas ahí, mejor tocas. Es algo que no te queda simplemente si tienes escucha, al final para estar ahí tienes que tener escucha. Yo creo que cuanto más expuesto estás, mejor acabas trabajando y mejor acabas tocando. ¿Cómo fueron tus años de freelance por Alemania? Bueno, mis años de freelance al final no fue mucho. Bueno, cuando estaba en la academia, cuando llegué a estudiar fue más el objetivo del cambio de sistema. Sí que empecé a hacer bolos, 2008, 2009 empecé a hacer bolos, pero eran cositas pequeñas y tal. Sí que después con el cambio de sistema coincidió que cuando entré en la academia y ahí sí que ya estuve en la final con Sebastian Manz, que le dieron a Sebastian Manz la plaza, más que merecida, en la radio de Stuttgart. Ya vinieron un par de audiciones que me fueron bien, hasta que después vino la caída, ¿no? Que por incapacidad de tocar con el material que yo tocaba. Y sí que a partir de ahí, bueno, hubo, digamos que freelance, había actividad, pero más ligada a una etapa de estudiante. Cuando sí que estuve de freelance más duro fue cuando acabé en Concerthaus, esto fue en 2015, julio de 2015, ahí sí que estuve un año completo de freelance. Ahí estuve desde julio del 2015 hasta septiembre de 2016, estuve de freelance, que fue cuando gané la siguiente audición que hice, que fue en Kassel, en el teatro. Y a ver, yo personalmente, pero también porque yo estaba muy cansado de antes, yo me quemé bastante de la vida de freelance, porque era viajar mucho, era también una situación en la que la tendencia era a decir a cosas que a lo mejor no me apetecía demasiado hacer, entonces por cuestiones económicas tenías que decir que sí, pues para poder estar fuerte y poder estar, ¿no?, económicamente, tener un sustento para poder seguir evolucionando. Y a ver, para mí no fue una época buena ese año. Aparte, una de las sensaciones así más duras fue cuando 2015, me acuerdo que de septiembre a octubre, claro, a ver, si no te toca viajar a lo mejor la cuestión es diferente, si duermes en tu casa, si duermes en tu cama, ¿no? Pero yo hubo la temporada de ese año, principios de temporada, septiembre-octubre, en el piso en Berlín, no sé, a lo mejor en 2 meses pasé en total 10, 12 noches. Y yo me quemé bastante porque también para mí no era el momento ya vital de viajar mucho, quería ya una vida más tranquila, más enfocada en un sitio y en trabajar bien en un sitio, ¿no? Yo me quemé bastante. También los viajes eran viajes más duros, ¿no? O sea, era pues a lo mejor Rusia, era estar en Italia, era Alemania, eran muchos viajes y mucha historia, y yo me quemé bastante. Durante los estudios me encantaba, porque sí que tenía mi ritmo de estudios y de estudiar, y bueno, pues venían esas motivaciones grandísimas que era pues yo como una orquesta, tocar un programa tal, ¿no? Otra orquesta, conocer otra gente, otra manera de trabajar, otro programa, la cuestión económica también muy importante, ¿no? Que a lo mejor como estudiante no estás muy sobrado y tal, y esa es la sensación general, sí. ¿Qué aprendiste en la ópera de Kassel? ¿Por qué la dejaste? Me parece muy interesante porque, a ver, es el tema ópera de repertorio alemana. Esto es interesantísimo. Para mí es un tema interesantísimo. Yo siempre venía del sinfónico, siempre hice orquesta sinfónica, orquesta de cámara, música de cámara, y siempre tocar con gente, pero nunca ópera, ¿no? Y claro, ese era el background que uno tiene, ¿no? Es lo que uno está habituado a, que es la música, pues es bastante ignorante a nivel de repertorio también, ¿no? Repertorio operístico. Uno sabe, pues cuando un profesor le dice, es que Mozart es que ha escrito ópera, es que tienes que escucharte, al final no te la escuchas, porque una ópera de 3 o 4 horas pues no te la vas a escuchar. Pero sí que tienes ahí detrás de la oreja, que la ópera es algo que es interesante, que es muy importante, que hay grandísimos compositores que han hecho sinfónico, que su música básica es la ópera, ¿no? Y yo, honestamente, si te hablo honestamente, en la época de Berlín, de estudiante, claro, Berlín es un caso extremo porque para los habitantes que tiene, al ser una ciudad que estaba dividida hasta el 89, hasta la queda del muro, estaba dividida en este-oeste, era todo por duplicado. Entonces, hoy en día todavía mantiene 7 orquestas de nivel A, ¿no? Digamos, en Alemania. Entonces, todo por duplicado quiere decir que existe la Sinfónica del Oeste, capitalista, ¿no? Que es la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica del Este, comunista, que era la Concerthaus, ¿no? La Berliner Sinfónica,
la ópera Deutsche Oper de los capitalistas, la Staatskapelle Berlin de los comunistas. Después tienes las radios, por supuesto, la DSO, que es la del oeste, y la RSB, que es la del este, la de los comunistas. Y después tenías una creación que se hizo en la DDR, ¿no? En la RDA, que eran las óperas cómicas, que básicamente era, pues se hace en Inglaterra también, creo, ¿no? Que era tomar las óperas del mundo y hacer el guión, o sea, el texto, hacerlo en el idioma, en este caso en alemán, e interpretar todo en alemán, ¿no? Tiene Dresden, por ejemplo, creo que Leipzig también tiene, ¿no? O sea, las ciudades grandes, importantes del este de Alemania tienen. De hecho, me acuerdo una historia así de cuando estábamos estudiando en Berlín, que decía, un amigo que trabajaba en la Comisión OPA y me decía, coño Darío, se ha puesto Carmen, se ha puesto enferma, y dice, no encuentran a nadie, claro, ¿quién te va a cantar el rol de Carmen en alemán? O sea, a veces te lo cantará mucha gente, ¿no? Pero Carmen en alemán a lo mejor es más complicado. Y yo tenía la sensación en aquel momento que la gente de la ópera iba a otro ritmo. Y claro, yo decía, coño, esto tal, si esta gente se pone a trabajar, o sea, a lo mejor venían en la época de la filarmónica, ¿no? En la academia, venía alguien de una ópera a tocar, y decías, coño, esta gente no ha venido a ensayar y está tocando y las pega todas. O cuando venía, en la época que yo estaba en Concerthaus, ¿no? Que venía gente a... Concerthaus tiraba mucho del este, ¿no? Digamos, o sea, los comunistas tiraban de los comunistas y los capitalistas de los comunistas a la hora de llamar a gente. Y me llamaba la atención eso, el hecho de que los músicos de ópera que tenían algo que era diferente, ¿no? Y yo la verdad es que siempre me sentí un poco por debajo de ellos, ¿sabes? Por el hecho de que me faltase lectura, de que me faltase repertorio, literatura. O sea, yo siempre me sentí un poquito que a lo mejor no eran mejores instrumentistas, a lo mejor no lo eran, no necesariamente tenían que serlo. Y en muchos casos no eran mejores los músicos de las radios o de la filarmónica, ¿no? Pero sí que había un conocimiento atrás en la cabeza que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, todo este lío para decir qué es lo que da Kassel, qué es lo que da repertorio. Es decir, entrar en una casa en la que en primer lugar empiezas a tocar ópera y en segundo lugar es ópera de repertorio. Es decir, tú tienes que sacar repertorio, sacarlo constantemente y sacarlo en unas condiciones en las que no estás acostumbrado. Es decir, tus compañeros rotan, has ensayado con uno, pero el día de la función tienes a otro. Hay un director que es el GMD, que se llama, ¿no? Que es el General Musikdirektor, que es el director general musical, que es el que a lo mejor hace la producción, pero la segunda función la hace el primer maestro de capilla. Pero se ha puesto enfermo y se hace el segundo. Entonces, no sé, se han puesto enfermo y viene un tío de otra ópera. O sea, pues a lo mejor es todo así, ¿no? Todo muy. Se pone un cantante enfermo, te viene otro. O sea, tú nunca tienes, digamos, una estructura grandísima, ¿no? Donde tú te puedes sentar y decir, mira, hemos estudiado como en los sinfónicos, ¿no? Que después cuando llega un sinfónico la gente de la ópera se aburre. ¿Cómo vamos a ensayar 4 días lo mismo, 3 días lo mismo? Si ya con un día ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces digamos que esa falta de estructura hace que tú tengas que ser la estructura. Al final tú tengas que tener todo muy claro, tengas que tener mucho conocimiento y mucha reacción y mucha flexibilidad. Y eso para mí es básico. Esa manera de trabajar, ese conocimiento, esa manera también de ver la música, que es mucho más espontánea, mucho más, no necesariamente creativa, pero mucho más espontánea. Es decir, mucho más tocar, ¿no? Y después lo que yo estoy agradecidísimo desde que empecé en el mundo de la ópera es el repertorio, la literatura. O sea, es lo que estoy más agradecido. Porque no puedes entender, o sea, si quieres tener desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, si quieres tener una visión global de la música clásica, te hace falta tocar las óperas de Mozart, te hace falta tocar las óperas de Puccini, te hace falta tocar bel canto, te hace falta tocar Verdi, te hace falta tocar Wagner, saber cómo es. Todo el mundo adora Harry Potter, ¿no? Y Wagner no es más que, al final es prácticamente lo mismo, pero 100 años antes, ¿no? 120 años antes. Y no sé, yo creo que eso es de lo que yo estoy más agradecido. Por ejemplo, compositores como Mozart, para mí el concepto ha cambiado radicalmente. Yo Mozart, de cómo se toca el concierto, cómo se toca el quinteto con piano, el quinteto con cuerdas, el Kegestalt, el trío, cómo afronto esas obras, por ejemplo, desde hace 5 años prácticamente, 5 años, que empecé a tocar óperas de Mozart, mi concepto es radicalmente diferente. El hecho de cómo afrontar la música en general, en el momento en el que tú trabajas en el repertorio romántico, si tú trabajas romántico y trabajas romántico alemán, que es lo que principalmente se trabaja en el repertorio sinfónico, otro sinfónico en romántico lo que se hace es desde Beethoven, ¿no? Brahms, Schumann, Schubert, pero básicamente va en esa dirección, ¿no? Muy germano todo, pero realmente hay italianos haciendo unas cosas que es una verdadera locura, ¿no? Y a mí también ese conocimiento me libera a la hora de mi lenguaje, de ser mucho más creativo, de ser mucho más libre, no menos una cajita muy cuadrada, sino ser capaz de
Sí, yo en ese aspecto estoy muy agradecido, porque creo que incluso después, y esto también hablaba con Wenzel, su primera plaza fue en ópera, y tocó años ópera, y también o sea, yo creo que es importantísimo, creo que es una bendición, creo que es una suerte como músico tener, aunque no sea todo tu vida, pero tener una fase en la que trabajas ópera, y si es ópera de repertorio, es como un chute de energía, ¿no? De velocidad, que aprendes en 2 años, aprendes lo que a lo mejor en otros sitios aprendes en más tiempo, pero sí, para mí es muy, muy, muy importante esto, muy interesante.